¿Cómo yo determino un vector unitario? Recuerden que les dije, un vector unitario es un vector asociado, pero tiene una condición, y es que su norma o magnitud es igual a la unidad o es igual a 1. Eso es lo único que yo debo de saber. Y si es un vector asociado, tengo que saber que va a ser igual a un escalar multiplicado por un vector. Vamos a llamarle A en este caso. Ahora, ¿por qué es un vector asociado? Vamos a lo siguiente. Si ustedes quieren calcular el vector unitario de A, es 1 sobre la norma de A por el vector A. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Planteando lo que acabamos de decir. Miren, vamos a hacerlo. Dijimos lo primero. El vector unitario es un vector asociado. Bien. Y tiene la condición de que la norma de ese vector va a ser igual a la unidad. Cuando hablamos de norma, es lo mismo que yo haga esto. Sustituye el valor de ese vector A, lo sustituye aquí. Un escalar por el otro vector. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para simplificar esto, vamos a asumir que ese vector A está en R3. Bien, si está en R3, entonces, ese vector A va a ser igual a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Entonces, comenzamos a trabajar con lo que dijimos aquí arriba. La norma debe de ser igual a 1, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. La norma de ese vector unitario va a ser igual a la norma del escalar por el vector, ya que es un vector asociado. El escalar por el vector no es más que multiplicar cada componente del vector por el escalar. ¿Recuerdan esa propiedad, cierto? Entonces, la norma de ese vector que está aquí, ¿cuál sería? Alguien que me la diga ahí, por favor. ¿La raíz cuadrada de quién al cuadrado? El escalar por a sub 1 al cuadrado. Así mismo. Beta por a sub 1 al cuadrado. Más. Escalar nuevamente por a sub 2 al cuadrado. Beta por a sub 3 al cuadrado. Eso que está ahí es la norma de beta por A. Bien, entonces tengo un escalar que es común en todas las componentes. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Recuerda que hay una propiedad de las funciones exponenciales que, por ejemplo, si yo tengo A por C elevado a la n, eso puede ser igual a la n por C a la n, ¿sí o no? Lo primero que tengo que hacer es aplicar esta propiedad. Porque si lo extraigo, debo de tener en cuenta que para sacarlo debe de venir con el cuadrado. O sea, beta cuadrado a 1 cuadrado y beta cuadrado a 3 al cuadrado. Entonces, ahí sí podemos hacer lo que nos dijo Jimmy. Podemos sacarlo factor común porque está en todas las componentes que tenemos ahí. Si nos sacamos factor común, vamos a tener la raíz cuadrada de beta al cuadrado por a1 cuadrado más a2 cuadrado más a3 al cuadrado. ¿Qué otra cosa puedo yo hacer ahí? Podría sacar la raíz cuadrada de beta y multiplicarla por lo que queda. O sea, beta por la raíz cuadrada de la suma al cuadrado, ¿cierto? Sí. Correcto. Entonces, lo que ella me dice es que hay una propiedad para los radicales que yo puedo hacer esto. Raíz cuadrada de eso por raíz cuadrada del otro. Y como yo tengo eso al cuadrado, con raíz cuadrada, son operaciones inversas, se van y me queda aquí. Ya llegamos a este punto. Recuerden que desde el inicio estamos diciendo que eso que está ahí es la norma del vector unitario, ¿sí o no? Que también es igual a la norma del escalar por el vector. Y ahora nos dimos cuenta de lo siguiente. Eso que está ahí, ¿a qué es igual? A la norma del vector, si yo lo calculo. Por lo tanto, acabamos de encontrar una relación que es la siguiente. Bien,
Si yo calculo la norma de un vector asociado, me va a quedar el escalar por el vector, y eso también va a ser igual a multiplicar la escalar afuera por la norma del vector. ¿Para qué me sirve eso? Dirán ustedes. Para lo siguiente, miren. Vamos a plantearlo aquí abajo. Tengo la norma del vector unitario igual al escalar por la norma de A. ¿Y a qué es igual la norma de un vector unitario? Eso es igual a 1. Por lo tanto, aquí yo tengo una ecuación que es esta. Bien. Y yo conozco cuál es el vector A. Lo único que yo no conozco es quién es beta. Solamente debo de despejarla. Beta va a ser igual a 1 sobre la norma de A. Por lo tanto, si yo voy aquí arriba a mi planteamiento inicial de que un vector unitario es igual a un vector asociado, lo único que me faltaba conseguir era quién es beta, y ya lo conseguimos. Beta es igual a 1 sobre la norma de A por el vector A. Y por eso es que en su libro le aparece esta formulita que está ahí. Vamos a hacer un ejemplo bien sencillo, miren. Vamos a tomar un vector B. El vector va a ser 1, 2, 4. En primer lugar, ¿ese vector es unitario? No, porque se ve bien rápido ahí que cuando yo busque la norma me va a dar diferente de 1. Pero yo quiero ahora un vector en la misma dirección de B, que sea unitario. Por lo tanto, necesito calcular la norma de ese vector y multiplicar el recíproco de la norma por ese vector B que puse aquí, es B. Bien, entonces, en primer lugar, norma de B, ¿cuánto me da? Dígame, por favor. ¿A qué es igual eso? 21. Entonces, para conseguir mi vector unitario, lo único que debo de hacer es dividir entre raíz de 21 y multiplicarle a ese mi vector B, que fue el que me dieron al inicio del ejercicio. Recuerden entonces que sería 1 sobre raíz de 21, 2 sobre raíz de 21 y 4 sobre raíz de 21. Ya eso es un vector unitario. ¿Quieren comprobarlo? Lo único que deben de hacer es buscarle la norma a ese vector unitario. Recuerden que debe de ser igual a 1. Vamos a ver. 1 sobre raíz de 21 al cuadrado más 2 sobre raíz de 21 al cuadrado más 4 sobre raíz de 21 al cuadrado. Recuérdense la propiedad de los exponenciales, que ese cuadrado yo lo puedo distribuir en el numerador y en el denominador. ¿Recuerdan? Me quedaría 1 al cuadrado sobre raíz cuadrada de 21 al cuadrado, que eso es 21. Otra propiedad básica: suma de fracciones con igual denominador, se coloca el denominador y se suman los numeradores. Entonces eso me va a quedar raíz de 21 entre 21, que es igual a raíz de 1, es igual a 1. Sí, esto no tiene complicación. Vuelvo y repito, recuerden que este vector que dimos aquí está en R3, pero mi vector unitario también está en R3 porque es un vector asociado y me cumple con uno de los axiomas: un escalar por un vector que pertenece a un espacio, el resultado también va a ser otro vector que va a pertenecer al mismo espacio vectorial. Sin embargo, la norma pertenece a R, es decir, es un escalar.